Quisiera tomar la estafeta que dejaron Lorenzo y Sergio en el sentido de hacer una reflexión retrospectiva, pero a la vez proyectiva, porque eso es para donde vamos. Es decir, 1910 efectivamente surge el movimiento armado a partir del Plan de San Luis, después de que Madero es encarcelado y está preso en esta cárcel de San Luis Potosí. Allí elabora el Plan de San Luis y lo lanza, y tiene que anticiparse la revolución porque es descubierta en Puebla, donde matan a los hermanos Aquiles Cerdán el 18 de noviembre. Pero la verdad es que el Plan de San Luis no era un plan para dinamitar a las instituciones o para mandarlas al diablo. Era un plan para reivindicarlas, hacerlas democráticas y funcionales. Las instituciones que estaban planteadas en la Constitución de 1857 son las que quiere reivindicar Madero, con el lema de sufragio efectivo, que estaba negado, y no reelección, porque don Porfirio se había reelegido durante más de 30 años. ¿Qué es lo que pasa? Que la revolución se arranca en 1910 y va a terminar la revolución armada, la parte armada, en 1915. Pero las fuerzas que se confrontan finalmente, que son dos grandes fuerzas, que podemos llamar una convencionista, donde están zapatistas y villistas, y la otra constitucionalista, porque es la de Carranza, que está reivindicando la Constitución de 57, después de asesinado Madero en 1913, se levanta para reivindicar la Constitución de 1857. Todavía no estaba prevista la Constitución de 1917, que es la que realmente debíamos celebrar como reconstrucción de instituciones, porque no es dinamitada la Constitución de 1857, sino reivindicada. Y triunfa el bando carrancista, que va a plantear una nueva Constitución. Esta Constitución, que tiene muchos valores, que reivindica no solo derechos individuales como la de 57 o garantías o derechos humanos individuales de la persona, sino de los grupos fundamentales, de los obreros, de los campesinos, en el artículo 123, en el artículo 27 constitucional, y que esto pues hoy en día había que ver qué tanto lo podemos celebrar, cuáles son los avances en estos terrenos, ¿no? Cómo viven los campesinos, qué tanto participan de la riqueza, y los trabajadores, porque sobre unos y otros se han impuesto burocracias sindicales, liderazgos verdaderamente lastimosos en cuanto a las masas que dirigen, que están chupando y es cierto que entonces hubo ese lanzamiento, pero que no era para dinamitar las instituciones, sino para hacerlas vigentes, democráticas, funcionales. La segunda cosa que yo quiero tocar es la organización de este centenario, bicentenario, las celebraciones, que ha sido verdaderamente desastroso, caótico. Cada institución hace su propio programa, no hay una buena coordinación, que es lo que se esperaría, y yo termino ya con esto. Y hay una verdadera competencia entre la promoción federal y la promoción del Distrito Federal en la celebración del centenario y del bicentenario. Y cada institución por su cuenta y bajo sus riesgos está haciendo promociones, publicaciones, espectáculos, arcos de triunfo y de derrota, en fin, y ahí lo dejo. Bueno, yo sí creo que fueron dinamitadas las instituciones que existían, mandaron al diablo a sus instituciones, o sea, las de don Porfirio, porque eran las realmente existentes. Desde luego lo electoral, lo de la justicia, la economía en parte, que es la que menos mandaron al diablo. Pero la propiedad, el respeto a la propiedad privada, bueno, vaya que sí lo mandaron al diablo. Pero hay otro tema, porque ustedes tres se dedicaron a la revolución. Tiene más exapil aceptado. La independencia. La independencia fue el principio de la construcción larguísima, dificilísima de un país. Yo creo que México quedó construido como país más o menos en los 1870s, 1880s. Tardó más de medio siglo en construirse. El propósito era la independencia. Yo me pregunto si estamos viviendo en un país independiente. México creo que tuvo momentos de independencia, buenísimos, brillantes, fantásticos. Hoy es un país que tiene el 80% de sus exportaciones
unidas a una sola economía, a un solo mercado. Esa concentración ya quita bastante de las posibilidades de independencia. Y yo lo veo más como un país en donde la explosión inicial se fue perdiendo y volvió a explotar otra vez con la revolución, el afán de independencia, de seguir su propio camino, de tener su propio proyecto, y que ahora se ha vuelto a cerrar, a ser muy pequeña la capacidad que tiene México de ser independiente. Es más un país que se está acomodando a la dependencia creciente con Estados Unidos, a ya no hacer problemas con Estados Unidos, ya no buscarle problemas, ya está las cosas así, el Tratado de Libre Comercio, la concentración del comercio, la concentración de la inversión, la iniciativa Mérida, abrir parte de las instituciones mexicanas a la supervisión norteamericana. En realidad, ahora quien toma la antorcha de la independencia en nuestra región es Brasil, es Venezuela, cada quien por su lado y con sus cosas realmente muy peculiares. Pero en fin, el tiempo se nos fue, pero le recordamos, vamos a seguir tratando y ahondando en cada uno de estos temas a lo largo del año de las celebraciones de centenarios y bicentenarios. No se vayan, espérenos un momentito y volvemos con ustedes.